La primera consideración. Esto es lo que creemos los católicos. Los católicos creemos que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es la verdadera. El libro trata solo de la primera de esas consideraciones. La primera de esas consideraciones. Y lo que postulo es que a la primera de esas consideraciones, y ahora, como supongo que muchos de ustedes son hombres de fe, a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero espero convencerles. A la primera de esas consideraciones se llega sin fe. No se necesita la fe para creer que existe un Dios creador. Se necesita la fe para las otras dos. Para creer que en la Trinidad se necesita la fe. Para creer en la divinidad de Jesucristo se necesita la fe. Para creer en la virginidad de María se necesita la fe. Son todos verdades, no son científicas, pero para la primera, que Dios existe, un creador, realmente podemos llegar sin fe. Para los que son católicos, si no me creen a mí, léanse el Catecismo de la Iglesia Católica número 36, que dice exactamente lo que acabo de decir. Que a través de las ciencias naturales se puede llegar a la existencia de Dios sin necesidad de la revelación. Esto es un libro necesario. ¿Por qué es un libro necesario? Primero, es un libro necesario porque no hay un asunto más importante. El asunto más importante de las ciencias naturales es si Dios existe o no. John Polkinghorne, les voy a leer la cita, el asunto de la existencia de Dios es la cuestión más importante a la que nos enfrentamos en la naturaleza de la realidad. Esto está citado por John Polkinghorne. John Polkinghorne fue probablemente el físico más importante británico del siglo XX y del siglo XXI, porque él murió en el año 2021. Este señor, además, se hizo sacerdote, se ordenó sacerdote de la Iglesia Anglicana a los casi 50 años, a los 47 años. Otra razón por la que es importante. ¿Quién sabe lo que son los millennials? Muy bien. Bueno, pues a los que no lo saben, los millennials es esa generación que tiene entre 25 o 26 años hasta 42 años. Bien, pues el 82% de los millennials que dejan de practicar, el 82% de aquellos que dejan la práctica religiosa, lo hacen porque Dios y ciencia están enfrentados, según ellos. Por la falsa creencia de que la religión y la ciencia están en conflicto. Cuando en estas personas y en los jóvenes la ciencia se opone a Dios, el que pierde es Dios. No estoy diciendo para ustedes, el que pierde es Dios. Por eso es importante demostrar que no hay esa confrontación. Y el 63% de ellos lo que piden es, mire, yo he dejado de la práctica religiosa porque necesito más pruebas. Y eso es lo que vamos a ofrecer aquí. Y es que realmente nunca ha habido tantas pruebas de la existencia de Dios como ahora. Nunca. En toda la historia de la humanidad parece que la providencia ha querido darnos más pruebas hoy que nunca. Pruebas desde la física, la cosmología, la química, la biología y las matemáticas. Eso es lo que van a encontrar en el libro. También es un libro necesario porque rompe mitos. A ver, ¿quién cree que cuanto más ciencia, menos Dios? No sean ustedes tímidos. ¿Quién cree que los científicos son ateos? Bueno, la mayoría de los científicos, no todos, pero la mayoría de los científicos. ¿Usted sí cree eso? Hay un porcentaje alto de agnósticos o ateos. ¿Quién cree que la mayoría de los científicos... No voy a preguntarles, no se preocupen. Esto es como cuando yo era profesor de universidad, hacía preguntas y la gente bajaba la cabeza para que no... No voy a sacarles. ¿Quién cree que la mayoría de los científicos son agnósticos o ateos? Muchas gracias, ahí estamos. Empezamos. Menos mal, Salvador, un tío valiente. ¿Quién cree que solo con la fe se puede creer en un creador? Pues todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Cuanto más ciencia, más Dios. Cuanto más ciencia, más Dios. Les voy a dar un dato. Hay un estudio que cito en el libro que mira los últimos 100 años de premios Nobel y pregunta a los premios Nobel en qué creían. Mire, más del 90% de premios Nobel de física y química se consideran teístas o religiosos. Es decir,
menos de un 10% se considera agnóstico o ateo. 90%. La mayor parte de los científicos, premios Nobel, teístas o religiosos. Ahora bien, cuando vamos a los premios Nobel de literatura, más del 30% se considera ateo. Por eso, ser ateo es de letras. ¿Quién de ustedes ha estudiado letras aquí? Ateo más que ateo. Luego, ¿se puede creer en un Dios? ¿Solo con la fe se puede creer en un creador? No. Ya se lo he dicho antes. No. De hecho, Aristóteles creía en un creador 400 años antes de nuestro Señor. No se necesita fe para creer en un creador. Si no me creen a mí, Santo Tomás decía que eso es un prolegómeno de la fe. Un prolegómeno de la fe es antes de la fe. La creencia, la convicción, la certeza, porque la convicción es la certeza psicológica, la certeza de que existe un Dios creador se puede alcanzar puramente con la razón. No es fácil, pero puramente con la razón. Les voy a leer las citas para los... El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso está Dios esperándote. Werner Heisenberg. Werner Heisenberg es uno de los padres de la física cuántica. Él fue premio Nobel de Física y es probablemente el físico más importante de toda la historia de la humanidad, incluyendo a Albert Einstein, y es menos conocido por la mala suerte que tuvo de que trabajó para los nazis. Él no era nazi, pero estuvo en la época nazi y era alemán, y de hecho trabajó contra los nazis, pero le pusieron la etiqueta. Él murió en 1975. Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Esta es una frase, yo la pongo aquí, yo no lo digo porque cuando digo esto, dice, usted es muy poco caritativo. Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Pero esto lo dice Christian Anfinsen, que es premio Nobel de Química de 1972. Él era judío. A medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea el resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remota, de tal modo que son raros los científicos actuales que defienden una actitud atea. Este señor es Arthur Compton, él es premio Nobel de Física también y es el que diseñó o ideó por primera vez lo que se llama el efecto Compton. Le voy a dar algún avance del libro. Primero, el Big Bang. El Big Bang lo que dice es que el universo tuvo un principio. Hace 13.700 millones de años, el universo se creó. El Big Bang demuestra la existencia de Dios. Lo que es interesante es que en un estudio en Inglaterra, donde decían a la gente corriente, y esto me ha pasado de hecho en conferencias, que ha habido personas que me han venido y me han dicho, pues yo creía que el Big Bang desdecía a Dios. ¿Alguno de ustedes pensaba que la creencia en el Big Bang desdecía a Dios? Pues es justo lo contrario. Pero para que usted no esté sola, ya le digo, el 61% de los británicos, en un estudio de 2014, dice eso. Cuanto más ciencia sabes, menos Dios crees. Cuanto más sabes sobre el Big Bang, menos crees en Dios. Pero realmente, lo que existe, piensen en lo siguiente, lo que existe son solo dos posibilidades. Solo dos posibilidades. O el universo es eterno, o el universo tuvo un principio. Piensen conmigo, ¿hay alguna otra posibilidad? No. O el universo es eterno, o el universo tuvo un principio. Y ahora pensemos, si el universo es eterno, eso no es un problema para los cristianos, para los teístas, no es un problema para los católicos, tampoco lo es para los ateos. Pero si el universo tiene un principio, sí es un problema para los ateos. ¿Por qué? Porque si hay un principio, tiene que haber un principiador. Tiene que haber una causa. Tiene que haber un creador. Y eso es lo que dice el Big Bang. El Big Bang dice que hace 13.700 millones de años todo el universo tuvo un principio. Pero no es una teoría, es una certeza. Se llama teoría del Big Bang, pero forma parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar. Es decir, está probado fuera de toda duda. Está probado lo mismo que las teorías de la relatividad de Einstein o más. De hecho, está probado más. Lo digo para que hay momentos donde la gente habla de teoría, por ejemplo, la teoría de la evolución, y eso no está probado,
o teoría del Big Bang y está completamente probado. Eso no significa que pasado mañana pueda existir alguien que desdiga el Big Bang, pero se ha comprobado sucesivamente, como les voy a decir en la siguiente diapositiva. No hay ninguna duda de que existe esto es lo que decía Mosen al principio, no hay ninguna duda de que existe el paralelismo entre el Big Bang y la noción cristiana de la creación desde la nada. George Smoot, Premio Nobel del 2006. El Big Bang, la primera parte de la teoría del Big Bang se escribe en 1944. Desde entonces se ha intentado desdecir, desde el lado ateo, sucesivas veces. Muchas veces han intentado demostrar que es falso. Y cada vez que lo han intentado, han demostrado lo contrario. Por ejemplo, los soviéticos mandaron un satélite que se llama el Relikt 1 para intentar demostrar que no había Big Bang, que el universo era eterno. Y volvió con los datos diciendo, no, justo 13.700 millones de años. Después los americanos mandaron otro satélite que se llama el COBE, también para lo mismo. Y a lo que llegó el jefe de la misión COBE era este señor, George Smoot, que creo además que se convirtió. Y lo que vino a demostrar es, efectivamente, ha habido un principio desde la nada. Ahora les tengo que decir algo importante. El Big Bang, piensen, todo lo creado estaba en menos de la cabeza de un alfiler en ese momento. Pero incluyendo el tiempo. Y esto es difícil de entender. No solo toda la materia estaba condensada en algo que era menos de la cabeza de un alfiler, sino también el tiempo. El tiempo es una magnitud física como cualquier otra y fue creado en ese momento. ¿Qué es lo que nos dice eso del creador? Que no es material, porque todo lo material se creó en ese momento, y que no es temporal, porque el tiempo se creó en ese momento. Lo que es interesante es que la primera persona que dijo que el tiempo tenía que haber sido creado es San Agustín en las Confesiones. San Agustín en las Confesiones, cuando los paganos le decían, como ahora, ¿y qué es lo que estaba haciendo Dios durante todo el tiempo antes de la creación?, le dijo, no preguntéis qué es lo que hacía el Creador antes, porque el tiempo también fue creado por el Creador. Concepto difícil de entender, pero el tiempo es creado. Con lo cual lo que nos dice, ya nos dice dos cosas, nos dice que el Creador, el principiador, yo al principio del libro no le llamo Dios, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente atea o agnóstica tiene un problema con la palabra Dios. Se imagina una persona con barba, vestido con una túnica y con un cayado y a lo mejor mirándote de forma... Y eso no es Dios. Eso no es Dios. Entonces, al principio lo llamo eso que llamamos Dios. Ese algo, alguien que llamamos Dios. Y vamos descubriendo qué es. Y descubrimos que es intemporal y descubrimos que es inmaterial. Quizás el mejor argumento a favor de la tesis del Big Bang, que apoya el teísmo, es la obvia ansiedad que provoca en los físicos ateos. Este es Christopher Isham del Imperial College. Este señor está vivo. Que hay lo que yo o cualquier otro llamaría fuerzas sobrenaturales trabajando es ahora un hecho científico comprobado. Este señor Robert Jastrow era ateo y también se convirtió. Él era el director del proyecto Apolo de la NASA. ¿Qué otra cosa dice el Big Bang? El Big Bang dice que el universo no es infinito. Otra cosa distinta de lo que nos ha enseñado. No es eterno, ya sabemos que el universo no es eterno, tuvo un principio, pero tampoco es infinito. El universo tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Casi el 5% de ello es materia visible. El 20 y tantos por ciento es materia oscura y el resto es energía oscura. Dicho en español, no hay más cera que la que arde. Sabemos que el universo tiene una distancia. El universo es finito. No sabemos qué hay fuera, porque es la siguiente pregunta. No hay nada fuera. No hay fuera, como la pregunta de qué hay fuera del universo es como qué hay al norte del polo norte. No hay nada al norte del polo norte. No hay nada fuera del... Ahí está Dios. Y el universo se expande. Mire, esto fue el Big Bang. Eso es lo que se llama la singularidad. Es un momento donde las leyes físicas no pasaban, no ocurrían. En ese momento, en menos de una
trillonésima de segundo, el universo se expandió billones de veces. Y después se ha ido expandiendo. El WMAP es un satélite que se mandó por Estados Unidos y terminó la misión en el año 2012. Y comprobó que exactamente el universo tenía 13.750 millones de años, más o menos un 1%. Y comprobó también la radiación cósmica de fondo. No sé dónde está aquí, la radiación, que ahora vamos a hablar. Pero suelo hacer este ejemplo para que me entiendan de cómo se expande el universo. El universo se expande como este globo. Se llamaba José Ignacio. José Ignacio está aquí. Y aquí está una galaxia. ¿Cómo se separan José Ignacio de la galaxia? ¿Se van separando así? No. Todo el universo se expande. Todo el universo se expande. Por eso se van separando. Porque todo el universo se expande. Es verdad que las galaxias también se separan entre sí un poco, pero la mayor parte de la separación de las galaxias es porque todo el universo se expande. Y ahora os voy a presentar quién es el que... Este señor es el que teorizó por primera vez la teoría del Big Bang. Si le ven con cara de sacerdote y con cuello, es porque era sacerdote. Él era un sacerdote católico, se llamaba Georges Lemaitre, y él fue el primero que teorizó sobre el Big Bang. Fíjense si el Big Bang demuestra la existencia de Dios, que a este hombre le hicieron la vida imposible entre 1944 y 1966, que él murió, por decir esto. Él había llegado a eso por la física, pero claro, al ser sacerdote, los científicos ateos le dijeron: usted está diciendo eso porque quiere que creamos en un creador. Otra cosa, él no lo llamó Big Bang, él lo llamó la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, donde se demuestra que los sacerdotes no tienen buen marketing, porque llamarlo la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, estarán ustedes de acuerdo que es más fácil de acordarse Big Bang, ¿verdad? Bueno, pues en la teoría del Big Bang, el nombre lo puso otro señor que se llama Fred Hoyle, y les pido que se queden con ese nombre. Fred Hoyle era ateo, él había sido nominado al premio Nobel varias veces. Lo tenía que haber conseguido, de hecho, porque no se lo dieron por cosas de estas del Nobel, pero lo cierto es que el señor Fred Hoyle, que es como la némesis del padre Lemaitre, es como el malo de la película. Cuando he estado haciendo la investigación del libro, es muy interesante porque realmente hay gente con la que acabas apreciando, con el padre Lemaitre, por lo mucho que sufrió y lo mucho que... Y hay otros, también Fred Hoyle, por lo que les voy a contar, que también acabas queriendo, pero que son los malos de la película. Bueno, pues Fred Hoyle es el malo de la película. Cada vez que el padre Lemaitre hacía no sé qué, él salía y se metía con él. De hecho, la palabra Big Bang, o sea, la teoría del Big Bang, viene porque este señor, Fred Hoyle, en una emisión de la BBC, riéndose del padre Lemaitre, dijo: sí, claro, eso va a ser como un Big Bang. El cura este cree que ha habido la creación, esto es un Big Bang. Y el nombre se quedó, y por eso lo conocemos como Big Bang. Es interesante porque hay muchas ironías en la teoría del Big Bang, y una de esas es esta. Recuerden, este señor muere en 1966. Estos dos señores se llamaban Penzias y Wilson. Ellos fueron premios Nobel. En 1978, premios Nobel de Física. Ellos descubrieron esto. Esto es la radiación cósmica de fondo. ¿Qué es la radiación cósmica de fondo? Para que explicárselo. Es como, si ustedes tienen una explosión, como el eco que queda después de la explosión. No es un eco, pero es una radiación que queda después de la explosión y que podemos ver, como recuerden que el universo no es infinito, se puede ver en cada una de las partes del espacio. Hay radiaciones que hay en partes del espacio y entonces vienen por alguna explosión atómica. Pero esta es la misma, 3 grados Kelvin, en todas las direcciones del espacio. Y estos señores lo descubrieron con esa antena que tienen ahí detrás. Una de las ironías, estos dos señores eran discípulos de Fred Hoyle. Ellos no creían en el Big Bang, ellos creían en el universo en estado estacionario. Recuerda, el universo que siempre sigue. Ellos creían en eso. Y cuando ven esto, piensan, eso no puede ser. Y entonces empiezan a medir. Y dicen, eso es porque está al lado Nueva York. Y en Nueva York es la radiación que coge la antena. Y cuando descartan eso, dicen, eso
es una bomba atómica que cuando descartan eso dicen, literal, estos son las cagadas de las palomas que están en la antena. Limpian la antena y sigue habiendo una radiación. Por cierto, para todos aquellos que no nos gustan las palomas, las cagadas de las palomas sí emiten cierta radiación, que lo sepan. No 3 grados Kelvin, pero sí emiten cierta radiación, ¿vale? Entonces, cuando llegan a eso, se unen a otro señor que se llama Dicke, y dice, ¿qué puede ser? Y Dicke dice, pues esto es el Big Bang. Esto es en 1964. Lo publican en 1965. Recuerden, el padre Lemaitre muere en 1966. El padre Lemaitre, 6 meses antes de su muerte, escucha esto y se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido verificada. ¿No les parece bonito? A mí me parece muy bonito. A mí la verdad es que me parece muy bonito que el pobre sacerdote haya estado durante 20 años sufriendo las iracundias de varios, y cuando está a punto de morirse, Dios le da, hey, lo hemos comprobado. Pero desde entonces, como les he dicho, también se ha comprobado muchas otras veces. Ya les digo, en 1980 y tantos, con el satélite COBE, hasta el 2012, con el satélite WMAP. Segunda ley de la termodinámica, otra de las demostraciones que existe Dios. ¿Alguien sabe lo que es la segunda ley de la termodinámica? Mire, les voy a enseñar una serie de cosas que van a estar fenomenal para la cena de Navidad. Porque, de verdad, van a quedar ustedes fenomenal. Cuando llegan a su cuñado el ateo, le digo, porque la segunda ley de la termodinámica demuestra que Dios es... Vamos, le queda... Y luego van a aprender qué es la... ¿Saben ustedes lo que es la entropía? ¿Quién sabe lo que es la entropía? La entropía es, para decirlo sencillamente, la medida del desorden en un sistema. La medida del desorden en un sistema. Lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que el desorden siempre aumenta. Si uno no mete energía desde fuera, el desorden aumenta. Esto es como la habitación de mi hija Clara. Si uno no ordena, el desorden aumenta. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. El desorden aumenta, la entropía es la medida del desorden. Y lo que es sorprendente es que tengamos un universo tan ordenado. Decía Einstein que lo que es sorprendente es encontrar el orden, porque lo lógico hubiera sido que después del Big Bang hubiera quedado todo muy desordenado. Acuerden de eso. Pero es que la entropía lo que demuestra, la segunda ley de la termodinámica, lo que demuestra es que el universo tendrá un fin. El universo tendrá un fin. Dentro de 100 billones, no se preocupen, no es cuando lleguen ustedes a casa, no va a pasar hoy, no va a pasar estas Navidades, pero dentro de 100 billones de años las estrellas dejarán de formarse, empezarán a apagarse. Posteriormente, en 10 elevado a 31 años, todo el universo, todas las estrellas se habrán apagado y el 90% del universo serán agujeros negros, estrellas muertas. Y trillones de años después, hasta los protones se irán disipando y habrá lo que se llama la muerte térmica del universo. ¿Y esto por qué demuestra que Dios existe? ¿Quién de ustedes es abogado? No me puedo creer que no... ¿Quién de ustedes es abogado cobardón? Porque vamos, muy bien, mucho. ¿Hay alguien más que haya estudiado leyes? Muchas gracias, gracias. Muchas. Digo, bueno, es que sería la primera vez en España que doy una conferencia a gente que no hay... Vamos, hay más abogados. ¿Quién de ustedes es astrónomo? ¿Lo ve? Eso es lo que quieran. Muchos abogados y poco astrónomos. Es lo que el problema de este país, hombre. Bueno, pues como dicen los abogados, cuando el testigo confiesa, ya no hace falta la prueba. Relevo de prueba. De confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Bien, gracias. Les voy a leer lo que dice un ateo a otro ateo en 1869. Recuerden, la segunda ley de la termodinámica se empieza a formular a finales del siglo XIX y realmente se comprueba completamente en el siglo XX. Cuando se había formulado, por cierto, el que lo formula por primera vez es otro señor católico que se llama Ludwig Boltzmann. Me gusta decirlo porque es austríaco, mi mujer es austríaca, entonces, por favor, cuando vean ustedes a mi mujer, les dicen que he mencionado varias veces Austria en las... ¿vale? Porque eso me pone puntos. Y... Bueno, pues este señor austríaco, cuando lo había formulado, claro, no se lo quería. Entonces hay un ateo que dice a otro amigo, dice, cito textualmente, el estado de gran calor original a partir del cual todo se enfría es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción. Y ello presupondría la existencia de Dios. Este que lo escribe se llama Federico Engels.
y lo escribe a otro señor que se llama Carlos Marx, en una carta de 1869. Claro, fíjense qué interesante, porque este señor lo que dice es imposible que haya Dios, con lo cual, esto no es verdad. Así funciona el ser humano, usted hace una preconcepción y por tanto es mentira. Otra cosa, el universo. Vamos a ver, hemos quedado, o el universo tiene un principio, o el universo existió siempre. Hemos demostrado que tiene un principio, ¿verdad? Bien. O Dios existe o Dios no existe, ¿verdad? ¿Hay alguna otra opción? No, Dios existe o Dios no existe. Si Dios existe, ustedes, Salvador, ¿usted cómo se llama? Puri. Puri. Usted, me ha dicho antes el nombre y no me acuerdo. Joan, está aquí porque Dios quiere. Si Dios existe, ustedes están aquí porque Dios quiere. Si Dios no existe, están aquí por azar. Casualidad. Por casualidad. Pero no hay otra opción. Si yo demuestro que por casualidad es imposible, habré demostrado que Dios existe, ¿verdad? Bien, pues entonces, este universo que tenemos está aquí para que Joan, Salvador, Puri y usted y Marga estén aquí, e incluso yo. Mire, hay 200 leyes y más de 200 leyes de la física, más de 200 constantes de la física, que tienen que ser exactamente las que son, o si no, ninguno de los que he mencionado estaríamos aquí. Ninguno. Hay una diferencia entre las matemáticas y la física, y es que la física observa, pero no deduce. También deduce, pero sobre todo observa. ¿Por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo? No hay ninguna razón. No se deduce de nada. No se deduce. Es porque observamos que es así. Si no fuera así, Marga no estaría aquí. Pero la luz podría emitirse a distintas velocidades. Podría ser una velocidad variable. Sin embargo, no es así. Hay una historia muy interesante entre Jastrow, que he mencionado, y otro señor que se llama Turok, donde él le pregunta, Turok es un premio Nobel, donde le pregunta, dice, ¿qué es lo que hace que los electrones sigan sus leyes? No hay una respuesta. No hay nada que haga que los electrones, no hay nada más que siguen sus leyes. Y como eso hay 200 casos. Le voy a poner un ejemplo. La constante cosmológica, que está afinada a 120 dígitos. Esto es 0, les invito a que en casa pongan 120 veces 0. Ya veré cómo se cansan. 0, 0, 120 veces. Y luego 138. Nadie en física piensa que eso ha sido definido así por casualidad. Es imposible, ¿no? Pero hubiera tenido un 0 menos o un 0 más, y ustedes no estarían aquí, ni yo tampoco. Les voy a poner un caso extremo. El señor Roger Penrose es premio Nobel de Física del año 2020. Como ya sabemos lo que es la entropía, ¿verdad, Marga? Sí. Claro, muy bien. ¿Cómo se llama usted? La señora de blanco con el... ¿Cómo? Leu. Neus, perdón, gracias. Neus. Bueno, Neus. El señor Roger Penrose dice, sabemos, y le estaba diciendo, usted sabe lo que es la entropía, ¿verdad? Bien, la medida del desorden. Tenemos una entropía muy baja. Entonces dice, bueno, eso nos puede haber tocado la lotería, ¿verdad, Neus? ¿A alguien le toca la lotería? ¿A usted le toca la lotería? No. Pero si Marga le tocara la lotería mañana, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, durante toda su vida, ¿qué pensaría usted de Marga? Diga algo que podamos oír. ¿Qué pensaría usted de Marga? No, pero dígalo así, dígalo bonito, vaya. Que es una tramposa, ¿verdad? Golfa, ¿qué es usted una golfa? Usted pensaría eso, ¿verdad? O que está haciendo trampa, o que sabe cuál es el número. Y sabe algo que usted no sabe, fenomenal, y empezaría usted a comprar el mismo número que Marga, porque claro, usted está... Bueno, pues
es el número, por cierto, me ha dicho el Mosén que es el número de la parroquia. Por favor, el número de la parroquia, yo voy a comprar, no sé ustedes. Bueno, pues el caso es que este señor calculó cuánto nos ha tocado, porque claro, si usted tira una moneda y le sale cara de cruz, ha tenido usted suerte, ¿verdad? Pero ha tenido, ¿qué? Un 50%. Si usted tira un dado y sale, usted dice un 5 y sale un 5, ha tenido usted suerte, ¿verdad? Pero ha tenido un sexto, ¿verdad? Había un sexto de posibilidades. Muy bien. Pues él calcula cuántos universos son posibles para tener la entropía que tenemos. Qué bonito cálculo, ¿verdad? Entonces él dice, vamos a ver, ¿cuántos bariones hay en el universo? El barión es una partícula subatómica, la partícula subatómica que tiene 3 quarks. Esto no lo tiene que entender, pero hay 10 elevado a 81 bariones en el universo. Eso es todo lo que hay. ¿Cuál es la entropía de cada barión? 10 elevado a 43. La entropía es... Ahí, Marga ya lo tiene, Neus, no lo sé, pero mire, Marga tiene ya el este. No sé si nos vamos a quedar usted y yo sin... Y entonces calcula la entropía de todos los bariones. Y la entropía, como son por espacios de fase, es el logaritmo, la inversa del logaritmo es 10 elevado a 10 elevado a 123. Es decir, Marga tiene el número de lotería de 10 elevado a 10 elevado a 123 números de lotería que se han repartido. ¿Cómo de grande es ese número, Marga? Vamos a dejarle, Marga. Vamos a ver, ¿a quién quiero que se enfade conmigo? Alex. ¿Cómo es mi editor? No. Bueno, de acuerdo. Todos sabemos que Alex es buenísimo. Un momento voy a coger a otra persona. Fíjese cómo miran todos para abajo, es fantástico. Me parece magnífico. Bueno, pues no voy a coger a nadie. Bueno, pues ¿saben cómo de grande es ese número? En una de las conferencias hubo alguien que se metió en ChatGPT, auténtico. Dijo, vamos a calcularlo. Dijo, a ver, ¿cuál es el número? Y el ChatGPT contestó, no se puede calcular. Ese número es tan grande que no se puede calcular. No hay un ordenador en el mundo que pueda calcular el número de ceros para esto. Imagínense todo el universo, todo el universo. ¿Se están ustedes imaginando? Usted no se está imaginando todo el universo. Imagínense, usted tampoco. Imagínense todo el universo, por favor. Ahora, disuelvan todo el universo en átomos. Imaginen todo el universo. A cada átomo denles un cero. Bueno, pues hay más ceros que todo eso. Más ceros que todo eso. Hemos tenido la suerte de tener el billete de lotería premiado de todos esos posibles billetes de lotería. ¿Qué les había dicho al principio? Hay solo dos posibilidades, o estamos aquí por azar, o por un acto deliberado de Dios. Si he demostrado, como acabo de demostrar, que por azar es imposible, lo que nos queda es un acto deliberado de Dios. Por cierto, cuando llego a este momento de la presentación, siempre doy gracias. Y les sugiero que también lo den. Porque no es un acto deliberado de Dios como el que tira una pelota y la deja rodando y se olvida de la pelota. No es que Dios se haya olvidado de José Carlos. Me creó, me tiró y me dejó. Sino en cada momento, mire, yo no daría la siguiente respiración si Dios deliberadamente no quisiera que yo lo hiciera. Deliberadamente. Es decir, hay un pensamiento de Dios que quiere que yo mueva el dedo. Y si eso no es para dar gracias. Dice, ¿se acuerdan de Fred Hoyle? ¿Se acuerdan de Fred Hoyle? Pues Fred Hoyle se convirtió. Dice, no creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Se convirtió en teísta, no se convirtió en cristiano, pero se convirtió en teísta. De hecho, empezó a escribir sobre un mundo inteligente, sobre la necesidad de una inteligencia. ¿Quién conoce a este señor? Kurt Gödel. Ya estamos terminando. ¿Quién conoce a este señor? Bueno, pues este es austríaco. Austríaco, por favor, ¿se acuerdan? Ya lo he mencionado por lo menos 2 veces, austríaco. Este señor es el matemático más importante de toda la historia de la humanidad. Es el tipo más, uno de los tipos más inteligentes que ha existido probablemente después de Santo Tomás. Este murió en 1975. Él era cristiano y era uno de los mejores amigos de este señor de aquí, que se llama Albert Einstein. De hecho, Albert Einstein lo cogió y se lo llevó a Princeton con él. Este señor, de hecho hablo en el libro, es un tipo espectacular. ¿Alguien conoce
De esto no voy a hablar, pero ¿alguien conoce el argumento ontológico de San Anselmo? Bueno, pues el argumento ontológico de San Anselmo es una demostración filosófica de la existencia de Dios, que es muy elegante, pero realmente casi nadie sigue porque parece un juego de palabras. ¿Vale? Parece un juego de palabras. Es básico. Se lo voy a decir de una forma sencilla. Si Dios tiene, la definición de Dios es aquel que tiene todas las potencias y todos los bienes. Si uno de los bienes es la existencia, Dios necesariamente tiene que existir. Luego lo piensan en casa. ¿Vale? Entonces hay como una especie de traslación entre el pensamiento y la existencia. Dicho para hablar claro y pronto. Ese argumento, insisto, mucha gente ha estado hablando de él, y este señor, en sus ratos libres, se dedicó a escribirlo. Él inventó un lenguaje matemático de tal forma que cada proposición se pudiera escribir con lenguaje matemático, cada proposición. Y lo escribió en un papel y se lo pasó a la gente y dice, fíjate cómo he demostrado que el argumento ontológico es cierto. Y eso no se sabía y no se publicó mientras él vivió. Se ha publicado después, en el año 2020, 2018, esos papeles que él escribió en lenguaje matemático se han procesado por un ordenador que tiene software para chequear la consistencia y la verosimilitud de las proposiciones. Lo tiene en el libro también, un señor que se llama Wenzmüller, que es austríaco. Bueno, este señor Wenzmüller, que es austríaco, también llega a la conclusión, el ordenador demuestra que Dios existe basándose en la formulación de este señor sobre el argumento ontológico de San Anselmo. Con lo cual a su cuñado, en Navidad, le dice, no solo sobre la entropía, sino le dice, mira, el ordenador ha demostrado que Dios existe. Luego se coge el libro y se lo dice. ¿Vale? Pero hay otra cosa que también él hizo. ¿Quién conoce los teoremas de incompletitud? Teoremas de incompletitud. Esto parece también muy complicado. Y esto sí que es complicado. Esto sí que es complicado. Esto es muy complicado. Pero lo van a entender. Prometo que lo van a entender. Los teoremas de incompletitud demuestran desde la matemática la necesidad de la existencia de Dios. ¿Qué dicen los teoremas de incompletitud? Síganme. Si una verdad es demostrable, si una proposición, cualquier proposición que es demostrable, ¿es verdadera? ¿Sí o no? Si es demostrable, sí. Ay, esto me gusta. Tiene usted mucho más carácter que la mitad de estos hombres, hombre. Claro que sí, si una proposición es demostrable, es verdadera, necesariamente es verdadera, porque demostrable significa que se ajusta a la realidad. Ahora, si una proposición es verdadera, ¿es demostrable? No siempre, me gusta cómo piensan ustedes. Bueno, pues había un señor que se llamaba Hilbert, que decía, sí, todo lo que es verdadero va a tener que ser demostrable, porque el espíritu humano va a alcanzar, y si no es demostrable ahora, lo será. ¿Vale? Este señor era el matemático más importante de principios del siglo XX. Bueno, pues mientras él estaba proponiendo eso, este señor, que tenía 20 y tantos años, propone los teoremas de incompletitud, que viene a decir exactamente lo contrario, que hay verdades que son verdades, pero que no son demostrables. Entonces él dice, básicamente, en un sistema formal, siempre hay verdades que para demostrarlas necesito apelar a un sistema formal superior. ¿Me siguen? Ahora les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan y lo puedan decir a su cuñado. ¿Vale? En un sistema formal hay verdades que son verdad, pero que no pueden ser demostrables, y se tiene que apelar a un sistema superior. Pero claro, en ese sistema superior hay verdades que son verdad, que no pueden ser demostradas, y para ello tengo que apelar a un sistema superior. Y en este otro, a un sistema superior. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Dios. Básicamente lo que dice es, si no hay Dios, la aritmética, la matemática y la ciencia no son consistentes, se podrían disolver. Eso es lo que viene a demostrar los teoremas de incompletitud, que son muy complicados, los tienen en el libro, explico para esto es. Pero los voy a poner, acuérdense de esta frase, porque esto es lo que va a dejarle a su cuñado completamente empatado. Miren esta frase. Esta frase es mentira. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Bea. Bea, claro. Digo, he hecho una pregunta muy difícil. Dios mío, Bea. Ahora, Bea, esta frase es mentira. Si es mentira, es verdad. Si es verdad, es mentira. ¿Lo ven?
¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es imposible de solucionar. ¿No? Es una paradoja. Esta frase es... Pero cuando le digo esto a mi hijo Diego, lo digo porque para que ustedes se animen a leer el libro. Mi hijo Diego tiene 11 años. Entonces le digo esto a mi hijo Diego, de 11 años. Digo, mira, escucha, Diego, yo le estaba chequeando, porque realmente el libro, mi madre de 92 años lo ha entendido, que me escribió el otro día, José Carlos, lo entiendo. Y mi hijo Diego también. Entonces cuando le digo esto a mi hijo Diego, me dice, papá, esto es como Pinocho. Dice, sí, papá. Si ustedes se acuerdan que Pinocho le crece la nariz si miente, ¿verdad? Pues imagínense que Pinocho dijera, me va a crecer la nariz. Si le crece la nariz, ha dicho la verdad. Y por tanto, no le tendría que crecer. ¿Cómo me ha dicho que se llama usted? Rosario. Rosario, no me lo ha dicho. No. Claro, pues ¿por qué no me lo ha dicho? Oiga, ¿verdad, Rosario? Bueno, pues a Pinocho, si le crece la nariz, ha dicho la verdad y por tanto no le tendría que crecer. Si no le crece la nariz, ha mentido y por tanto le tendría que crecer. ¿Se dan cuenta? Es la misma paradoja, no tiene solución. No tiene solución. No lo piensen, no tiene solución. Pero sí tiene solución si apela a un nivel superior. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Quién se ha leído El Quijote? Son siempre los mismos, de verdad. A ver, estoy seguro que más de ustedes... que se ha leído un trocito del Quijote. Un trocito. No todo. Ahí está, bueno, pues eso. Un trocito. Bueno, pues en el capítulo 51 del Quijote, que es ese trocito que nos hemos leído todos, ¿vale? El capítulo 51 del Quijote, si se acuerdan, a Sancho Panza le hacen gobernador de una isla. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Para reírse. Hay unos nobles que dicen, jajaja, qué gracioso, vamos a reírnos de Sancho Panza. Y le hacen esta proposición. Dice, gobernador, en esta isla hay un puente y en el puente hay una horca. Al final del puente hay una horca. Y nosotros ahorcamos a todas aquellas personas que cruzan el puente y que mienten. Y si mienten, les ahorcamos. Y si dicen la verdad, les dejamos pasar. Pero tenemos un problema. Ha venido una persona y ha dicho, le hemos preguntado, ¿usted a qué viene? Dice, a que me ahorquen. Claro, si le ahorcamos, ha dicho la verdad y por tanto no le tienen que cargar. Muy bien. Y si no le ahorcan, ¿lo ve cómo esto va a quedar muy bien con su cuñado? ¿Lo ve ahora? Ahora lo ve. Ahora el capítulo 51 del Quijote. Rosario, ¿usted tiene un cuñado ateo? No. Ya no le queda el cuñado. No. Ah, no le queda. Bueno. Bueno, yo espero leer el libro y si puedo... No, perdone, Vamos a dejar a sus cuñados. Pero bueno, acuérdense de esto. Ahora, si el señor cruza el puente y dice, y pasa, no ha mentido porque ha venido a ser colgado y por tanto tendría que haber sido colgado. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que lo de Pinocho, es lo mismo. Ahora, ¿qué hace Sancho? Sancho dice, mi señor Don Quijote me dijo que cuando la justicia no alcanzara, apelara a la benevolencia. Y por tanto, que le dejen pasar, porque siempre será mejor que un injusto tenga libertad a que un justo pierda la vida. ¿Qué es lo que ha hecho Sancho? Aplicar los teoremas de incompletitud de Gödel. Eso es lo que ha hecho. En un sistema formal, donde no había posibilidad, ha tenido que apelar a un sistema superior y le ha dado la solución. Y lo bien que van a quedar ustedes en la cena de Navidad. Que sepan además que lo interesante también del teorema de incompletitud es que demuestra que en ningún caso la inteligencia artificial podrá ser su inteligencia. ¿Por qué? Se lo dice una persona, yo fui consejero delegado de una compañía que era de Big Data, de datos y de tecnología. Entonces nosotros cogíamos todos los datos de ustedes, dónde compran, cómo van, lo que utilizan, todo. Y yo sabía todo de ustedes. Pero claro, todo lo que yo sabía es lo que ustedes metían dentro. Y lo que hacía es que esos datos hablaran unos a otros para poder sacar conclusiones. Pero no había ninguna otra cosa que yo hiciera que tener datos que ya existían. Es decir, lo que ustedes pueden hacer, su inteligencia puede hacer, es llegar a algo superior que es verdad, pero que no saben por qué. Y que no tienen datos para saber que es verdad. ¿Y eso por qué lo saben? Si quieren que les diga la verdad, esto es otra demostración de la existencia de Dios. Ustedes saben que es verdad algunas cosas naturalmente, sin que sus padres se lo hayan dicho, sin que lo hayan aprendido. Ustedes saben
que hay cosas buenas, que hay cosas malas. Y ustedes lo saben sin necesidad de que nadie se lo diga. ¿Por qué? Porque Dios existe. Porque Dios existe. Y es por eso, además, si bien la buena noticia es que nunca la inteligencia artificial podrá compararse con su inteligencia. Y termino. Otra de las razones, porque les he dicho, he utilizado mucho tiempo para la física y la cosmología, les he hablado de las matemáticas, pero también hay otras demostraciones desde el punto de vista de la biología. ¿Ustedes saben qué es esto? Es un ADN, una molécula de ADN. El ADN, para el que no lo sepa, está formado por esto que se llama pares de bases, y si quieren el pasamanos es como una doble hélice, es una escalera de caracol. Bueno, pues el pasamanos está formado por fosfatos y azúcares. Y esto son 4 bases nitrogenadas, que son la ACGT, lo que ven aquí. La adenina, guanina, timina. Bien, esas bases nitrogenadas tienen que juntarse. Es lo que se llama un nucleótido, es esto. Es la unión entre la base nitrogenada y el azúcar y el fosfato. Tienen que estar exactamente unidas si queremos que la información pase. Es lo que hizo el padre del proyecto Genoma Humano, es un tipo que se llama Collins. Él entró en el proyecto Genoma Humano, empezó en el año 1980 y tantos, y terminó 20 años después, en el 2007, una cosa así. Cuando entra este señor en ese proyecto, él es ateo. A mitad del proyecto se convierte en teísta. Al final del proyecto es cristiano y ahora forma parte del consejo asesor del Papa. Este señor, Francis Collins, es probablemente el genético más importante de nuestra generación. Él escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, y se refería a esto. Porque dice, vamos a ver, si esto no está exactamente así, la información no pasa. Pero esto es un cálculo matemático muy sencillo. Hay 4 bases nitrogenadas. 4 bases nitrogenadas. Tiene que ser exactamente así. ¿Cuántas pares de bases hay? Pues mire, ustedes tienen aproximadamente 3.175.000 pares de bases distintos. Pero se ha sintetizado la célula más pequeña que tiene 300.000 pares de bases. Es la célula más pequeña que puede existir. Se ha sintetizado en un laboratorio. No existe en realidad, pero en un laboratorio. Entonces ya sabemos que la célula más pequeña tiene 300.000 pares de bases. La más pequeña que puede existir. ¿Cuáles son las posibilidades de que justo tengan esa formulación para que pueda pasar la información? Hay 4 pares de bases. Hay una posibilidad entre 4 elevado a 300.000. Esa es la posibilidad que tiene la menor de las células que realmente no existe en poder ser útil. Y eso es solo hablando del ADN, no de los... Por ejemplo, el señor Fred Hoyle también calculó las proteínas. Nosotros tenemos 200 proteínas, entonces para solo sintetizar una proteína se necesitan 380 veces el tiempo de la existencia en la Tierra. Y eso es solo una de las cosas necesarias para que ustedes funcionen. Eso, insisto, es lo que le llevó al señor Francis Collins a convertirse en teísta. Termino con una cita. Para el científico que ha vivido, este señor, Robert Jastrow, cuando escribió esta cita, él era ateo. Para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño. Ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y cuando se tira sobre la última roca es saludado por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos. Debe ser frustrante. Este señor luego se convirtió. Les tengo que decir esto. Y ahora es el momento más... Voy a hacerlo muy rápidamente. Yo soy el presidente de esta televisión. Esta televisión está llega a todos los hogares de España. Mire, yo llevo 30 años fuera de España. Ya prácticamente he llegado. Y me he encontrado con que mi país tiene áreas de mejora. Vamos a decirlo así. Tiene algunas... Podría ser mejorable en algunas cosas. Y probablemente no ha mejorado en los últimos 30 años. Entonces, una de las cosas que he notado, o digamos mi observación, es que los medios de comunicación han sido gran responsables de esas áreas de mejora. Entonces, para eso hemos lanzado esta televisión. La televisión, el único objetivo es reevangelizar. Es una televisión que no tiene publicidad. Es una televisión gratuita, no tiene publicidad.
El contenido es exclusivamente católico. El objetivo es evangelizar. Está en todas las plataformas, está en YouTube, está en televisión a la carta, en Internet, y es independiente. Yo no pertenezco a ningún movimiento, no pertenece a la Conferencia Episcopal, no pertenece a ninguna orden religiosa. Simplemente somos, lo que decía Mosén al principio, laicos católicos comprometidos. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, con Mosén Rafael, lo que él ha dicho. Los católicos, uno de los problemas que hemos tenido en España, a mi juicio, y probablemente en Europa, es que nos han metido en las catacumbas. No nos han metido, nos hemos metido nosotros solitos. Entonces, bueno, pues simplemente para eso, por mis hijos, yo tengo 7, como han dicho, y por mis nietos, si queremos dejarles algo, lo que yo quiero dejar es esto. Porque de hecho se trata de la salvación de sus almas. Como les he dicho, aquí solo hablo de la existencia de Dios, pero como ustedes se pueden imaginar, yo soy católico y sí que creo que el catolicismo es un bien, y además no solo un bien, sino que la salvación de las almas, nuestra salvación, la salvación de cada una de sus almas, es algo que a mí me preocupa. Cuando a mí me juzguen, cuando yo me convertí, una de las cosas es esta, cuando a mí me juzguen, me juzgarán no solo por lo malo que he hecho, que es mucho, sino por lo bueno que no he hecho. Y lo bueno que no he hecho es no haberles contado esto. Por eso se lo cuento. Sinceramente, esto es la peor parte, no me gusta nada contarlo. Por eso necesitamos su ayuda. ¿Vale? Es una fundación, si ustedes nos dan 30, a ustedes les cuesta 30 euros, a nosotros nos llega a 150. Ustedes me dan 5 euros a la semana, al mes, y con 5 euros al mes, ustedes se ahorran el 80% fiscalmente. ¿Vale? Y todo el que quiera puede recoger esto detrás. Y ahora, preguntas. Muchas gracias. No tiene cuñado, no tiene cuñado ya. Sí, Y me recuerda un... Sí, tiene un... O un refrán. Cuando la gente se lo toma mal. Ahora se pueden levantar, ahora pueden despertarse. Hay una pregunta que es un poco de todo el mundo sabe, es un dicho viejo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿A qué se refiere ahora? A todo lo que has expuesto. Vamos a ver, Dios es... Definición de Dios. Dios es el que es. Es muy importante, Dios es el que es. Es una cosa muy interesante porque para los ateos no les tiene ningún problema creer en un universo eterno. Si uno piensa universo eterno no hay problema, pero creer en un Dios eterno sí les crea problema. De donde se deduce que su problema no es la eternidad, es Dios. Ellos conciben un universo eterno, pero no conciben un Dios eterno. ¿Qué fue antes? Dios. Dios es el que es. La existencia de... Usted, ¿cómo te llamas? Perdón. Toño, sí. Toño, su existencia, o sea, su esencia es la contingencia. ¿Qué quiere decir? Que usted no existió, Toño existió y dejará de existir. Su esencia es la contingencia. La esencia de Dios es la existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que existe. Dios existe. Si ustedes se van a la Biblia, cuando él habla a Moisés, ¿quién es? Soy el que soy. Soy el que soy. Ser es lo que es. Había una... Existe y existirá siempre. Existe y existirá siempre. Cuando termine el universo por la muerte térmica, lo que quedará es Dios. Cuidado. Me ha dicho, este señor está... Cuidado con el cable. Bueno, felicidades por la explicación, así que muy clara y muy buena. ¿Cómo se llama usted, perdón? No, pero ¿cómo se llama usted para acordarme? ¿Cómo me llamo? Pau. Gracias, Pau. Hay temas, pero concretamente, ahora una concreta, es decir, ¿usted qué preparación científica tiene? Llevo desde hace 15 años dando conferencias sobre esto. Yo fui profesor de marketing en Tel Aviv, en España, y de profesor de filosofía del derecho también. O sea, no soy físico. Le digo una cosa. Lo digo porque es verdad que parece que, bueno, pues entonces usted no, mire. No, pero es los ateos, hay... ¿Quién sabe del nuevo ateísmo? ¿Quién sabe quiénes son los nuevos ateos?
Bueno. Hay 4 señores, son Dawkins, Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. Estos señores su objetivo en la vida es la demostración de la existencia, de la no existencia de Dios y acabar con las religiones, no solo que Dios, sino acabar con las religiones y con los religiosos y con sitios como este. Ellos convertirían sitios como este en museos. El señor Hitchens es periodista. El señor Dennett estudió filosofía. El señor Harris no terminó filosofía. El señor Dawkins estudió zoología, pero no practicó la ciencia. Lo que quiero decir es que ellos saben menos de lo que yo les estoy hablando que yo. Si me permite, con la humildad que, en fin, no puedo decir esto, suena muy mal, lo tengo que decir, pero vamos, yo empecé a dar charlas sobre ciencia y Dios cuando yo vivía en Ucrania. Eso hace 15 años. Hola, Martín. Pero gracias, Pau. Martín, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante y comprar el libro. Dice que va a comprar el libro. Esta presentación, y también le felicito por su labor de atraer fieles, ¿no? De evangelizar. Esta presentación también podría funcionar en una sinagoga sí. O en una mezquita. Sí. Sí. La pregunta, no sé si han escuchado a Martín. Lo que dice es, esta presentación entiendo que es esta argumentación, ¿vale? ¿Esta argumentación serviría en una sinagoga o en una mezquita? La respuesta es, he dicho sí muy rápidamente, la respuesta es casi sí, o sea, sí en un 90%. En una sinagoga sí, en una mezquita un poquito menos, y le voy a explicar por qué. También con la ventaja de haber viví casi 10 años en países musulmanes. He estado desde Marruecos hasta Arabia Saudí, Pakistán, Yemen, los conozco todos. Lo que yo estoy demostrando, insisto, no lo digo yo, porque por eso aductio autoritatis, ¿no? Lo digo por lo que decía Pau, no lo digo yo, lo dice Roger Penrose, que es premio Nobel de Física, no lo digo yo, lo dice Albert Einstein, no lo digo yo, lo dice. Realmente lo que dice es, hay un principio, hay un principiador, hay eso que llamamos Dios. Eso es general para todas las religiones, sobre todo para las monoteístas. De hecho, para las monoteístas, con lo cual todas las que no son monoteístas, fuera. Pero el Dios cristiano, que es el Dios judío, es un Dios racional. ¿Qué quiere decir racional? Y ahora les voy a escandalizar. Nuestro Dios realmente no lo puede todo. ¿Cómo que no lo puede todo? ¿Me van a entender? ¿Dios puede mentir? No, Dios no puede mentir. No, sí puede mentir. Ha decidido no mentir. Sí puede, lo digo para que hablemos correctamente. Dios puede todo, pero ha decidido, es omnipotente, pero ¿puede engañarnos? No, no puede engañarnos, porque Él ha decidido no engañarnos. Por eso, la ciencia nace del cristianismo. Porque nosotros creemos que hay un Dios que ha puesto las piedritas y que no nos engaña. Y que cada cosa que vemos en la naturaleza está definida por Él. Y que lo que hoy es verdad, mañana seguirá siéndolo. Eso es muy intrínseco al judeo-cristianismo, no tanto al islam. No tanto al islam, digo. ¿Por qué? Porque el islam cree que Dios puede todo, todo. Es decir, por ejemplo, Mahoma no está en el cielo, o no lo sabemos. No lo sabemos. Dios, en su infinita potencia, puede haber decidido en el último momento que una persona que haya sido buenísima vaya al infierno, porque me cae mal. Hay un ejemplo muy clásico, es, nosotros no creemos que un gajo de la naranja pueda ser mayor que la naranja. Eso es lógica. En el Islam, sí. Dios podría hacer, rompiendo las leyes de la lógica, que el gajo de la naranja fuera mayor que la naranja. Y por tanto, el problema de eso es que no puedes progresar en ciencia. ¿Por qué no puedes progresar en ciencia? Porque es voluble. Porque lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo.
Sí, lo que hoy es verdad, mañana no puede no serlo. Me parece no racional. Yo le estoy contestando a la pregunta. La pregunta es, ¿demuestra que hay un solo Dios? Sí, demuestra que hay un solo Dios. Ahora, esta forma de razonar hasta llegar a eso es muy judeocristiana. ¿Sabes? El Islam llegaría a la misma conclusión, pero basado en puro fideísmo. Mientras que nosotros sí creemos que a través de la razón se puede llegar, puro fideísmo, nosotros sí creemos que a través de la razón se puede llegar a la existencia de Dios. Sí. Nos ha llamado la atención, que al menos... De que ¿Cómo se llama, perdón? Daniel. Daniel. Que el 90% de los premios Nobel son o deístas o creyentes. ¿Por qué hay una percepción, porque tenemos generalizada la percepción, de que una gran parte de los científicos del mundo no son creyentes? Porque la mayoría no son creyentes. Gracias, Daniel, por la pregunta. Pues esta es una que la saco siempre. La pregunta no la pregunte. Si no preguntan esto, la saco. Entonces, yo le agradezco a Daniel por haberlo preguntado porque esto lo saco. Les voy a explicar. A finales del siglo pasado, bueno, primero, es uno de los mitos. O sea, la respuesta rápida es, eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Pues probablemente interesado. Es decir, estos señores que les he dicho, Hitchens, Harris, hay otro que se llama Onfray, que es profesor de bachillerato, que es el ateo francés que se llama Michel Onfray, es profesor de bachillerato. Bueno, estos señores han hecho creer que el ateísmo es prevalente en la ciencia. Muchas de las veces cuando hago esta presentación me sacan Stephen Hawking, que todo el mundo sabe que es el señor aquel de la silla de ruedas, que tenía ELA, que todo el mundo sabe que murió ateo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es uno de los casos. Y luego, en el libro, por ejemplo, expongo cuáles son las razones por las que, de acuerdo, el 90% de los científicos son creyentes, pero ¿qué pasa con el otro 10%? Porque si esto es así, el 100% debería ser, ¿verdad? Sin embargo, hay razones por las que no. Una de ellas es la soberbia, que es lo que yo creo que le pasaba al señor Hawking. ¿Vale? Sin juzgar, pero vamos observando. Pero una de las razones es esta. A finales del siglo pasado se hicieron unos experimentos de conformidad. El señor que los hizo era un psicólogo que se llamaba Solomon Asch. Él cogió esta línea es de referencia, y quiero que miren las líneas A, B y C. Y les voy a preguntar, y cogió a 8 alumnos suyos y les dijo, quiero que me digáis cuál de las líneas A, B y C tienen la misma longitud que la línea de referencia. No me lo digan. Entonces lo cogió y yo quiero. Y les dijo a los 8 que lo dijeran en voz alta. Y esto se lo quiero enseñar porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Esto nos pasa a todos. Esto que van a ver ahora nos pasa a todos. Lo que no sabía el octavo de los alumnos es que él era el objeto del estudio. Y los otros 7 estaban conchavados con el profesor Solomon Asch. Entonces los 7 dijeron, el primero, la B. El octavo, este tío no tiene idea. El segundo, la B. Tercero, la B. En voz alta, cuarto, la B. El quinto, la B. El sexto, la B. El séptimo, la B. ¿Y saben lo que pasó? Solo el 23% de los octavos dijeron la C. Solo el 23%, es decir, más de 75% de las personas se hacen violencia intelectual para conformarse con lo que piensa la mayoría. Piensen ahora en política. Yo no hablo de política, pero piensen en política. Pues todo el mundo todo el mundo piensa que... Bueno, les voy a poner un ejemplo que... El aborto, lo siento, el aborto es acabar con una vida humana. El 100% de los científicos sabe que eso es acabar con una vida humana. Podemos estar de acuerdo que sea bueno. Podemos decidir, Salvador y yo, que es conveniente acabar con esa vida humana por cosas superiores. Pero lo cierto es que nadie dice esto. Nadie dice. Y sin embargo el 100% de la gente lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque la gente se está conformando. Porque se están conformando. De hecho, que dice, muy cobarde, hay un tipo que se llama Rollo May, que es uno de los mayores psicólogos del siglo XX y XXI, que él decía, lo contrario en esta sociedad de ser valiente no es ser cobarde, es
la conformidad, el conformarse a todo lo demás. Acuérdense, el 75% de las personas mintieron sobre lo que estaban viendo sus ojos. Y cuando les preguntaron, dijeron, oye, yo lo veía, pero claro, no quería destacar. Yo lo veía, pero claro, si todos decían lo contrario, yo estaba equivocado. Lo que querían era conformarse. Ahora fíjense qué interesante. El experimento sigue y cogen a uno de los siete y le dicen, tienes que decir la verdad. Tienes que decir que es la C. A uno de los 7. Le dice la B, la B, la B, la C, la B, la B, la B. ¿Y saben qué pasó? El 80% ganó el coraje, ganó la valentía. El 80%, pasó del 23 al 80%. Solo con que una persona diga la verdad, solo con que uno diga la verdad, ustedes ahora ya saben, y no pueden evitar saber que acabar con que hacer un aborto es acabar con una vida humana. Podrán ignorarlo, pero ya se lo han dicho. Y eso es lo bonito que tiene la belleza que tiene el conocimiento, es que una vez que lo ha cogido, usted no lo puede despegar, no se puede despegar. Yo ya sé que se llama Rosario, y no importa, ya sé que se llama Rosario. Y eso es lo bonito que tiene, la belleza que tiene el conocimiento. Pero fíjense, basta con que uno diga la verdad para que el 80% gane el valor para decir la verdad. Esa también es una de las razones por las que estamos haciendo EWTN. Esa es también la razón, porque basta. Por ejemplo, tenemos programas sobre eutanasia. Les voy a poner un ejemplo, esto normalmente no lo digo, pero fíjense, además, siguiendo con el aborto, hicimos un programa con un médico que se llama Jesús, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, uno de los rescatadores y tal, un tipo que ahora el 28 de diciembre va a ir a la cárcel porque todos los 28 de diciembre se pone delante de los abortorios y se pone a demostrar, y como es el Día de los Inocentes, pues se lo van. No sé cómo se llama, Jesús Poveda. Jesús Poveda. Bueno, pues entonces estábamos haciendo ese programa, normalmente tenemos las cámaras habituales y tal, pero esa vez nos fallaron, tuve que traer cámaras de fuera, entonces estaban filmando y esta cámara de fuera, o sea, el técnico me dice, mira, yo hago esto porque soy profesional, pero quiero que sepas que estoy completamente en desacuerdo con lo que vais a decir, porque yo creo en los derechos de la mujer, los derechos de la mujer y el niño. Fenomenal, no pasa nada, magnífico, fantástico, quédate. Al final, después de la hora de entrevista, este señor me viene y me dice, José Carlos, tengo que pensar lo que te he dicho. Tengo que pensar lo que te he dicho. Porque ya no estoy tan seguro. O sea, no es que se convirtiera, no es que dijera, oye, pero realmente las cosas que yo he oído hoy no las había oído nunca. Y eso es lo bonito que tiene el conocimiento. Una vez que conocen esto, ya no lo pueden dejar. ¿Vale? A ver, otra pregunta. Sí. Perdón. Entonces, ¿cuál es la relación entre Lemaitre y Einstein? Pues mire, Lemaitre se presentó, hay algunas fotos con Einstein y se conocieron. Lemaitre le presentó las pruebas de Einstein, creyó que no. Einstein creía en el universo eterno, ¿vale? El universo como querían todos los de su generación. De hecho, cuando hizo las fórmulas de campo de la teoría de la relatividad, inventó una constante que le llamó la constante cosmológica para que no le saliera un universo es inflacionario. El universo es inflacionario, es decir, que crece. Y para que fuera un universo de estado estacionario, él inventó una constante cosmológica. Luego esto es lo que se llama en inglés Einstein-Fudge, que es el error de Einstein, ¿vale? De hecho, él luego demuestra, él dice, este ha sido el mayor error de mi vida. Cuando se habla con Lemaitre, dice, sus ideas son interesantes, exactamente, dice, sus ideas son interesantes, pero su física es horrorosa, ¿vale? Porque él no creía en eso. Sin embargo, después, lo que se llama, el universo se expande de acuerdo con una constante que se llama la constante de Hubble. Realmente ahora se llama, desde hace varios años, la han llamado correctamente la constante de Hubble-Lemaitre, porque el Hubble, que habrán oído, el Hubble,
este señor calculó, es la constante con la que se expande el universo, pero realmente lo calculó 3 años después de que el padre Lemaitre lo calculara. Pero él se llevó la gloria, y el padre Lemaitre no. Entonces ahora la Unión Astronómica Internacional ha decidido que le llama Hubble-Lemaitre. Bueno, pues el señor Hubble llama al señor Einstein, le lleva a demostrarle que efectivamente el universo se expande, y dice exactamente a Einstein, sí, ahora sí lo veo. Y es cuando dice, la constante cosmológica ha sido el mayor error de mi vida. Es decir, el señor Einstein al principio creía en un universo en estado estacionario, se convence, y yo creo que una gran prueba de lo que es ser un sabio, reconoce que se había equivocado. Lo que es paradójico de todo esto es que después realmente sí se sabe que existe una constante cosmológica, que es la que les he dicho. Él cree que la había inventado, pero luego se sabe que existe, hay una constante cosmológica, a pesar de que no era el número que el señor Einstein había creado. Una pregunta. Sí, dígame. Este libro de Dios, la ciencia y las pruebas, que salió en la contra de la vanguardia el otro día. Sí. Estos señores se llaman Olivier Bolloré y Bonacieux. Los cito en mi libro, es un libro fenomenal. De hecho, pretende lo mismo, es decir, es un libro apologético. Este libro no lo escondo, es un libro que pretende convencer a cualquiera que sea ateo en que deje de serlo, cualquier que sea agnóstico deje de serlo. El agnosticismo, por cierto, no es más que un poco, si me permiten, el ateo cobarde. ¿Sabe? Que no quiere decirlo, me llama agnóstico porque queda como menos bien. Es lo mismo. Le voy a decir, de hecho lo cito en mi libro muchas veces y lo recomiendo en mi libro. Salió después del nuestro, aquí en España, y es un libro que tiene 700 páginas, y yo he hablado con Bonacieux, o sea, él ha estado en mi casa cuando ha venido ahora a Madrid, y yo le voy a decir lo mismo que le he dicho a él. El libro es fantástico, yo creo que te has equivocado en una cosa, y es que de las 700 páginas, 350 o algo así, las dedica a los pastorcitos de Fátima, la Lourdes, la Sábana Santa y no sé qué más. Que yo creo en todo eso, o sea, créeme, pero cuando estás hablando con un escéptico, si a usted le llama a un escéptico los pastorcitos de Fátima, le pierde, a mi juicio. Entonces, por eso este libro es exclusivamente científico. Pero digo que es muy bueno. O sea, y luego tiene otra cosa, se centra más en física y cosmología. Aquí hablo más de matemáticas y hablo más de biología. ¿Vale? Él es física y cosmología, pero yo creo que es muy bueno. Sí, yo soy Joan, perdón que no me levante. Quería decir, usted ha mencionado varias veces el verbo convencer. Pido perdón por anticipado si la pregunta se escapa del tema de hoy. A mí no me convence Dios si no es un Dios bondadoso. Entonces, no entraré en toda la retaíla de catástrofes. Pondré un ejemplo paradigmático porque desde antecedentes de mi vida privada, la persona posiblemente más buena que he conocido en mi vida tuvo una agonía de 12 años. Era una persona creyente, por cierto, está enterrada en Austria. Y después de una gran agonía murió. Ostras. Muy bien. Wow. Muchas gracias, Joan. El problema del dolor y el problema del mal es, a mi juicio, el mayor problema que se puede plantear para la existencia de Dios. Ahora, Joan, ¿su hermana murió siendo católica? Bueno, al final tuvo muchas dudas porque no entendía. Todos tenemos dudas, pero... Mire, le voy a... Permite la distinción, es lo que más cristiana que católica. Muy bien, cristiano, bien, me vale. Voy a contestarle de dos formas distintas, o de tres formas distintas. La primera, cuando me hacen esta pregunta, lo que a mí me gustaría es que recordáramos que el 90 o el 99% de nuestra vida es maravillosa. El 90 o el 99% de su vida es maravillosa, o ha sido maravillosa. El 90 o el 99% de cada uno de los momentos ponderados de su vida ha sido maravilloso. Y tiene un 10%, un 1%, un 5% de momentos duros. Entonces, cuando dejamos de creer en Dios por esos momentos duros, por ese 5%, me gustaría que creyéramos en Dios el 95%. Pero déjeme que todavía no he terminado. Es una argumentación. Bueno, en mi vida. Y créame que
Mírenlo, le voy a decir otra cosa. Nosotros nos acordamos más de las cosas negativas que de las positivas. Pero por si acaso no me cree, en mi antiguo trabajo también les decía esto. Hay una demostración donde una persona le pone los electrodos y le hacen jugar a la ruleta. Si pierde $1.000, se mide la intensidad de la reacción. Vamos a ponerlo, si está usted en 0, la reacción negativa es de 100. Pierde $1.000. Si gana $1.000, la reacción positiva es de 20. Es decir, usted se acuerda más de lo negativo que de lo positivo, lo que está muy bien, porque eso nos hace naturalmente conservadores. Nos hace naturalmente conservadores, porque tememos perder más lo que tenemos que ganar lo que no tenemos. Con lo cual, lo que quiero decir es, Joan, usted se acuerda más de las cosas negativas que de las... Usted y yo nos acordamos más de las cosas negativas que de las positivas. Pero, luego, siguiente cosa, si el 90 o el 95% de las cosas que tienen son buenas, de ese 10% o 5%, el 90% de ellas está causado por la libertad del hombre. Yo que he vivido en Israel, y les aconsejo, bueno, ahora no, pero vayan, hay un museo que se llama el Yad Vashem, a la salida de Jerusalén, que es el Museo del Holocausto. Uno puede llegar a perder la creencia en todo, dándose cuenta de lo que el ser humano es capaz de hacer a otro ser humano. Yo que he vivido en Ucrania y en la Rusia postsoviética, les puedo asegurar que no hay una cosa más horrorosa que el comunismo cuando de verdad manda. ¿Vale? Entonces, pero eso que ha creado muchísimo daño es la libertad humana. Eso no es Dios, eso es la libertad humana. El hombre, en su libertad, ha decidido hacer eso. Y vuelvo a la pregunta de Martín. Y Dios nos deja. ¿Por qué nos deja? Porque ha decidido que seamos libres. Y no nos puede quitar esa libertad. Ahora bien, yo reconozco que al final nos queda el 10% del 10%, el 10% del 10% de las cosas que pasan mal. Ahora, consideren esta definición de Dios. Dios es un ser puramente espiritual, que lo sabe todo, lo puede todo, ama a todos, comprende inmediatamente y en su totalidad todas las posibles ramificaciones de cualquier acción, de todos los tiempos y para toda la eternidad, y para cada decisión tiene en cuenta todas esas ramificaciones, incluso el bien espiritual y material que se derivará, no solo para esa persona, para usted o para mí, sino para todos y para todo lo presente y para todo lo futuro que pueda verse afectado. Lo que quiero decir es que otra de las observaciones que yo he tenido en mi vida es que cosas que yo he deseado o cosas que me han pasado que consideraba en ese momento que eran fundamentalmente negativas, al cabo del tiempo han sido positivas. En ese momento yo no entendía, y te rebelas contra Dios, y dices, ¿cómo es posible que esto pase? Y pasa un tiempo, y luego gracias a Dios que esto pasó. Y estoy hablando de cosas dramáticas como... Y también puede ser el bien espiritual, insisto, el suyo. Y puede ser el bien espiritual de todos estos, porque gracias a su pregunta, gracias a su hermana, estamos contestando esta pregunta. Lo que quiero decir es que estas son las ramificaciones totales. Y ahora, y la última respuesta. ¿Usted no comprende a Dios completamente? Fenomenal. Eso no hace que Dios no exista. Eso lo único que hace es que usted, Joan, no sea Dios. No, perdón, que Martín. Pero déjeme que termine. Bueno. Sí, es que se diga, porque tengo la edad que tengo. Si Dios fuese realmente conocible por la razón, realmente sería Dios. Sí. Es decir, Dios es un Dios. Pero eso es otra pregunta. Eso es otra pregunta. Sí, podemos llegar a la existencia de Dios, no a la concepción de todo Dios. De hecho, esa es justo la respuesta que le iba a dar. Muchas gracias. El hecho de que no conozcamos todos a Dios, de que tengamos dudas sobre Dios. Hay un teólogo que se llama Paul Tillich que dice, la duda forma parte de la fe. Si ustedes tienen dudas sobre la existencia de Dios o cualquiera de sus características, es normal. ¿Cómo no las van a tener si ustedes son limitados? Hay un escritor que se llama Graham Greene, el mejor escritor probablemente inglés del siglo XX, que él decía, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. ¿Por qué?
Porque si ustedes comprenden a Dios, ustedes serían Dios. Y como yo sé, vamos a ponerlo en base, si yo sé que yo no soy Dios, si yo pudiera comprender todo de Dios, yo sería Dios. Y yo no podría creer en un tipo como yo que se llamara Dios. Créame. Y eso es todo. Entonces, la no comprensión completa de Dios no demuestra que Dios no existe. De hecho, demuestra que Dios existe. Lo que demuestra es que usted, yo, no soy Dios. ¿Se acuerdan de aquella historia de San Agustín? Cuando San Agustín no era cristiano, y cuentan la historia de que estaba paseándose por la playa y veía a un niño haciendo un socavón en el Mediterráneo, y le pregunta al niño, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo estoy intentando meter todo el océano aquí. Y dice, pero ¿no te das cuenta, chaval, que mira el océano, mira el agujero, que no va a caber? Y cuenta la leyenda, o la verdad, no lo sé, que el chaval era un ángel. Y dice, eso, Agustín, es lo que tú estás intentando comprender todo en un agujero así, cuando Dios es así. Entonces, que no comprendamos, de hecho os lo decía Santo Tomás. Santo Tomás decía exactamente esto: la existencia de Dios puede ser comprendida y llegada a través de la razón. La completa concepción de Dios, no. De hecho, fíjense, yo creo que Santo Tomás es el tipo, si alguno se ha leído la Suma contra Gentiles o la Suma Teológica, se darán cuenta de que probablemente no ha habido un intelecto más capaz que Santo Tomás en toda la historia de la humanidad. Es increíble lo que ese hombre era capaz de escribir. Increíble. Y al final de su vida tuvo una visión, lo que llamamos los cristianos una visión beatífica de Dios. Y le dijo un año antes, meses antes de morir, a su secretario, todo lo que he escrito es paja comparado con lo que he visto. Y no hay nadie que haya escrito sobre Dios con la profundidad de Santo Tomás. ¿Alguna otra pregunta? No, usted ya lo ha hecho, ya. Luego. Sí, soy Javier. Al hilo de esto, gracias. Una vez comprendemos por la fe y por la razón que Dios existe, ¿no? Que Dios es inmutable, que es fuera del tiempo, que tiene en sí mismo una causa de su existencia. Para mí la pregunta mayor, que siempre me la misma, ¿no? Me gustaría saber lo que piensas tú, es cómo, qué es lo que le hizo a Dios ser Dios, existir desde siempre, ¿no? ¿Dónde es el gran misterio, ¿no? En virtud de que Dios existe desde siempre. O sea, eso es una cuestión. En virtud de que existe. No en virtud de nada. No, es que existió. Es que, primero, el siempre, recuerda, siempre es un concepto humano. Siempre es temporal. Y Dios es intemporal. No había tiempo. Y es, insisto, muy difícil de entender, pero el tiempo se produce en el momento del Big Bang. Fíjate cómo es el caso que hay un señor, un físico que se llama Schroeder, que es judío, y él además ahora está en la Universidad de Jerusalén. Estaba en Stanford y se fue a la Universidad de Jerusalén, que él intenta demostrar que los días del Génesis corresponden con la creación. Si lo piensan, cuando se crea Dios, al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Por cierto, en hebreo, cielos y tierra es universo, porque no existe una palabra de universo en hebreo. Entonces, al principio, Dios creó el universo. Y luego empieza a crear, pum, 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 y el séptimo día descansó. Pero luego, y aparece, realmente la creación es en ese orden. En ese orden. O sea, sabe ahora, es interesante, que la creación aparece en ese orden. El hombre aparece de 300.000 años, pero la Tierra aparece hace 4.500 millones de años. Los animales aparecen antes, entre 4.500 y 300.000 años. Y entonces él intenta justificar los días con eso que aparece. Claro, un día, ahora es un día solar. En aquel momento, un día son miles de millones de años. Entonces dice, en este primer día, que son miles de millones de años, esto es lo que pasó. En este segundo día, que son esto es lo que pasó, y lo hace concordar. Pero lo que quiero decir es que un día, hoy, nuestro concepto de día, 24 horas, no tiene nada que ver con lo que pasaba al principio del universo, porque realmente, al no existir el Sol, no eran días solares. Pero la respuesta es, Dios es el que es, desde siempre. Joan. No, a la preocupación que ha expresado. Tenemos que ir cortando, sé que lo que nos echa. Si Dios no existiera, no habría esperanza. Es decir, el mal acabaría en... Yo creo que la pregunta no queda ahora. Yo no hablado de convencer. Yo no creo que me convenzan de la existencia de Dios. Yo creo que me convenzan de la existencia de un Dios. Bueno, porque si no... Voy a... ¿Cómo se llama?
Voy a tener que cortar, porque primero, las preguntas son para mí, no para él. Segundo, por cierto, que Dios es bueno, o sea, que si Dios existe es bueno, también lo demuestra la ciencia. Como ha visto, no es solo que Dios es un momento del principio, sino que Dios no deja a su creación. No se lo he explicado aquí, pero en el libro está explicado. En todos los momentos donde la intervención de Dios en la creación ha llegado a que usted esté aquí y yo aquí. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo decía, Dios no ha dejado a José Carlos rodar? Mire, las posibilidades de que el universo hubiera ido mal son tan enormes, pero no solo en el momento primero, sino después. En cada uno de los momentos, el universo podía no haber ido bien. La vida, la existencia de la vida es... Por cierto, nadie sabe por qué existe la vida. Nadie sabe cómo surgió la vida. Lo digo para que todos aquellos que piensan que surgió de una sopa esencial, eso no es verdad. Está demostrado también científicamente, no es verdad. No sabemos cómo existió. Cada uno el hecho de que usted esté aquí y yo aquí, no es Dios creó y nos dejó. No es deísmo, alguien me ha dicho antes, es teísmo. Es decir, Dios participa, es providente, se asegura de que el universo permanezca. Entonces, en ese sentido es bueno. De hecho, la bondad de Dios también se puede inferir científicamente. Lo que sabemos es que Dios no es material, es espiritual. Sabemos que no es temporal. Sabemos que es bueno y que cuida de su creación. Eso lo sabemos por la ciencia. No sabemos que es trino, que es uno y trino. No sabemos. Son verdades que vienen de la revelación. Pero hay partes de la revelación y partes de la razón verdaderas, o sea, son verdades que pueden acceder a través de cualquiera de los dos. Había una pregunta allí. Pero sé que de todas formas, ¿sabe qué? Hay un libro que yo creo que sería muy bueno, que es C.S. Lewis. C.S. Lewis, hay una que se llama El problema del dolor y una pena en observación. Este señor se convierte. Es un cincuentón y encuentra al amor de su vida. Y su pareja muere de cáncer. Después de haber 50 y tantos años no habiendo encontrado a la mujer de su vida, para todos aquellos que hemos encontrado a la mujer de nuestra vida, por cierto, la mujer de mi vida se llama Doris, y por cierto, y si no lo saben, es austríaca. Bueno, pues eso va y se muere. Y entonces le empieza a escribir, como solo él sabe escribir, lo que siente en cada uno de esos momentos. Y llega a la conclusión de que Dios existe, porque eso a él le ha hecho mejor. Probablemente, permítame, no quiero ser... Probablemente el fallecimiento de esa persona hizo mejores a muchas otras personas. Pero no quiero... Me va a disculpar, luego seguimos al final. Lo digo porque este señor me lleva esperando un montón de tiempo. Sí. ¿Cómo se llama usted, perdone? José Luis. Da a mucha confusión. Y de un modo muy sencillo, muy simple. Dios, Jesucristo, muere en la cruz por todos nuestros pecados y padece enormemente desde el huerto de los olivos hasta que lo pueda. Y por lo tanto, creo que es un poco de egoísmo por parte nuestra cuando nos duele. José Luis, vamos a dejarlo. Yo le agradezco esto, pero es que además me están diciendo que me tengo que ir. Sí, disculpe, es que llevamos 2 horas y media. Espero que se le hayan pasado bien. Espero que se le hayan pasado bien. EWTN, todo aquel que quiera puede coger un folleto de EWTN.